Verso 20, 21 y 22. Éxodo capítulo 25. Quiero cerrar con la enseñanza que compartí el domingo pasado y la dejé a la mitad. No se dio cuenta, pero esta es la continuación de lo que hablamos el domingo pasado. Dice la palabra del Señor: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Qué palabra rara, ¿no? ¿Qué cosa dice ahí? El propiciatorio. Hoy voy a enseñar qué significa y qué era eso, el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca. Vamos de vuelta. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Levante su mano y diga conmigo: Dios, gracias por esta palabra. Tu palabra es bendecida por los siglos de los siglos. Háblame en esta tarde, que quiero escucharte a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. El domingo pasado hablamos acerca de la experiencia que tuvo Moisés. Ya conmigo, Moisés. Se está acercando el mes de abril y se acercan las Pascuas. Y en ese mes donde se celebran las Pascuas, antes, por ejemplo, cuando yo era más chico, que estaba en Cablevisión y veíamos Space, ¿se acuerdan de ese canal Space? Porque ahora hay un montón de plataformas como Amazon, Netflix. No puedo decir porque estamos saliendo en vivo y después tengo que cobrar la publicidad que le estoy haciendo. Pero en esa época siempre se pasaban las películas de Moisés. Y nosotros, si no leíamos la Biblia, conocíamos la historia de Moisés por esa película. Cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Señor en la zarza, ¿se acuerda o no? Que subió al monte. Y eso es lo que hablamos un poco el domingo pasado, cuando el Señor llama a Moisés y está Moisés en la cumbre del monte Sinaí, y él ingresa a la presencia gloriosa de Dios, y ahí el Señor le habla y le da un montón de diseños y de revelaciones y le da direcciones para que él comience a ejecutar y luego se las dé a conocer a su pueblo. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Entre todas las cosas que Dios le dijo a Moisés ese día, le habló acerca del arca del pacto. De eso hablamos el domingo pasado y aquí está representada el arca del pacto. Esta es una miniatura, porque les dije que el arca del pacto que ellos construyeron o debían construir era del tamaño más grande que de esa mesa y tenía que ser cargada por los sacerdotes de la época. Ahora aquí sigue la instrucción que Dios le está dando a Moisés acerca del arca del pacto. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Sabemos que el arca del pacto, les dije que representaba la gloria y la presencia de Dios. A donde quiera que iba el pueblo de Dios llevaba el arca, y eso significaba de que Dios caminaba con ellos. A donde quiera que ellos se movían estaba el arca, y eso significaba de que Dios los cuidaba, los guardaba y los defendía. Pero el arca también en un momento tuvo que quedar quieta en un lugar llamado lugar santísimo. Cuando ellos edificaron el tabernáculo o el lugar de reunión, en el lugar santísimo tenía que estar el arca. ¿Me va siguiendo o no? Y ahí es donde aparece esta palabra media rara llamada propiciatorio.
Te llama la atención porque es una palabra bastante complicada hasta para pronunciarla. Pero para que usted entienda y le sea bien breve la enseñanza, el propiciatorio era la tapa de esto. Era la tapa del arca. Era una madera bien grande, enchapada completamente en oro puro. Y ellos también tenían que haber diseñado dos querubines, dos tipos de ángeles, como lo que usted ve aquí. Por eso el Señor le habla a Moisés en el Éxodo y encontramos las instrucciones. Dios le decía eso en el propiciatorio, ahí en la tapa del arca, donde están los dos querubines, esos que están enfrentados y están mirando hacia el suelo. Ahí voy a manifestar mi gloria y a través de eso voy a hablarte y te voy a dar instrucciones. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Esa era la estrategia o el modelo, el plan, la forma en que Dios estableció en ese momento poder hablar y comunicarse con sus hijos. Pero como el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, no podía entrar cualquiera a ese lugar. No podía ingresar cualquiera a la presencia de Dios. No cualquiera podía tener contacto con el arca. ¿Va entendiendo hasta ahora o no? Solamente una persona a quien habían ordenado como sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo y tener contacto con la gloria de Dios y tener contacto con la voz de Dios que se manifestaba en el propiciatorio, que se manifestaba en la tapa del arca. ¿Para qué entraba el sumo sacerdote? Para implorar misericordia, para implorar clemencia, para implorar perdón. Lo que más me llama la atención es lo siguiente, que el sumo sacerdote solamente podía ingresar para tener contacto con el arca, el propiciatorio, o mejor dicho, para tener contacto con la gloria de Dios, con la voz de Dios, solamente podía hacerlo una vez al año. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Está aquí o no está aquí? Una vez al año solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Una vez al año solamente podía tener contacto con el arca del pacto. Una vez al año solamente podía escuchar la voz del Señor. Todo el año este hombre seleccionado se preparaba para tener un encuentro con Dios. Todo un año él se vestía y se preparaba, se consagraba y se dedicaba para poder estar delante del Señor. Pero hay algo que me llamó mucho más la atención, y es que la palabra del Señor dice que por más que Aarón, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, solamente podía entrar una vez al año a tener contacto directo con la presencia de Dios, Moisés lo podía hacer todos los días. Moisés podía estar en contacto con la gloria, la presencia y la voz de Dios todos los días. ¿Sabes por qué? Porque Moisés, si bien no era un sumo sacerdote, se había constituido amigo de Dios. Y esta es la noticia que quiero darte en esta noche. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere establecer una amistad con vos. Dios quiere que como Moisés, cada uno de nosotros pueda ingresar a la presencia de Dios y escuchar su voz y tener una amistad profunda, genuina, sincera y verdadera. Decirle a alguien: Dios quiere ser tu amigo. Decíselo de vuelta: Dios quiere ser tu amigo. Un día Jesús se frena y aquellos que le llamaban servidores, a los discípulos, el Señor siempre los llamaba de servidores. Ustedes son siervos. Pero un día, antes de partir, Jesús le dijo: ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Porque Dios quiere tener amistad con nosotros. El mejor amigo que cada uno de nosotros puede tener se llama el Señor. Es Dios, es el Espíritu Santo del Señor. Decid otra vez ahí que está a tu lado: Dios quiere ser tu amigo. Claro, hermano, y qué lindo es tener de amigo a Dios. Qué bendición es tener de amigo al Señor. Porque Moisés hablaba con Dios todos los días cara a cara, como quien le habla a un amigo.
Eso es para vos, para mí, para todos los que estamos aquí. Y nos atrevemos a tener una relación con Dios que salga de una estructura religiosa, que salga de una estructura, de una tradición familiar. Dios quiere tener amistad con nosotros. Qué lindo que te puedas acercar al Señor, no solamente como Dios, como el Todopoderoso, sino como tu mejor amigo. Y ese que nunca, 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 nunca te va a defraudar, ni te va a abandonar, ni te va a dejar solo. Aleluya. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para tener contacto con Dios a través del arca. La gloria de Dios, la presencia de Dios y la voz de Dios se manifestaba acá arriba en el propiciatorio. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? El sumo sacerdote entraba, ¿sabe para qué? Para pedirle al Señor misericordia, piedad y compasión. Para pedirle al Señor que le perdonara a todo el pueblo los pecados, las maldades, las rebeliones, las fallas. Por eso el tipo tenía que prepararse. Por eso el tipo tenía que estar bien delante del Señor. Porque él tenía que ser aprobado delante de Dios. Esto me enseña algo, hermanos queridos. Que el propiciatorio, donde la gloria y la presencia de Dios se manifiesta o se manifestaba, era un lugar de clemencia. Era un lugar de compasión. Era un lugar de súplica. Era un lugar de perdón. Es que querés que te diga algo. Nadie puede entrar a la presencia de Dios por mérito propio. Solamente podemos acceder a la presencia de Dios por misericordia, por compasión y por clemencia. Nadie de nosotros puede acceder a la gloria y a la presencia de Dios por ser bueno. Uno puede acceder y experimentar la presencia de Dios porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es compasivo, porque Él es perdonador, porque Él es misericordia. Decirle que está a tu lado, suspira ahora. No entramos por ser buenos. No, porque Él es bueno, podemos experimentar. No porque lo merecemos, sino por gracia. Por gracia. Por gracia divina. Por eso la Biblia dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El apóstol Pablo también dice en Romanos: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos queridos, la misma presencia de Dios que estaba en los días de Moisés y Aarón en el arca, hoy está disponible para nosotros todos los días. Y no accedemos a ella porque lo merecemos. No por ser bueno, no por ser perfecto, sino porque Él es bueno, porque Él es grande y porque Él es misericordioso. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. La palabra de Dios también dice que Dios se duele del castigo. ¿Me está entendiendo hasta ahora o no? Diga conmigo: menos mal que Dios no es como yo. Decilo: menos mal que Dios no es como yo. No, Él no es rencoroso. Es más, cuando nosotros venimos delante de Dios a suplicarle clemencia, misericordia, compasión y le pedimos perdón al Señor, el Señor dice: te perdono y no me acordaré más de tu error, de tu pecado. Ahora te voy a ayudar para que no lo vuelvas a hacer. Porque al fin y al cabo, hermano, nosotros solamente podemos vivir bien y ser buenas personas con la ayuda misericordiosa de Dios. Nadie puede cambiar por su propia fuerza. Los cambios que obtenemos por nuestra propia fuerza siempre suelen ser solamente temporales. Pero cuando Dios se mete en un corazón, cuando Dios se mete en una persona que reconoce que necesita del Señor, que reconoce que necesita un cambio, que reconoce que necesita el favor, la misericordia, el amor y el perdón de Dios, ese cambio que viene de parte de Dios va a perdurar.
quedarse con la gloria de Dios por sus méritos, solo por misericordia. La gente a veces no entiende que la misericordia de Dios es lo que nos ha mantenido delante de Él. Es eso. Si vos me preguntás, pastor, vos que sos un hombre de Dios, ¿alguna vez le fallaste al Señor? Te lo he dicho un montón de veces, millones de veces. Millones de veces. Pero qué bueno, hermanos, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es ese Padre bueno, y que por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. ¿Sabe lo que es misericordia? Misericordia es un favor más allá. Son favores inmerecidos la misericordia. Es algo más allá que la compasión. Misericordia es algo más allá que amor. Misericordia es ponerse en los zapatos de la otra persona y sentir lo que esa otra persona está sintiendo. Dios nos conoce, Dios nos ama y Él es misericordioso. Y que dice la Escritura también, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Si hoy le fallaste, mañana hay una nueva oportunidad. Si mañana te caes, pasado habrá otra, porque sus misericordias son para siempre. Hay otro detalle importante que encontré, y es que el sumo sacerdote, cuando ingresaba al lugar santísimo para tener contacto con la gloria del Señor, él entraba y tenía dos cosas. ¿Cuántas cosas? No. ¿Cuántas cosas? No. Dos cosas. Él tenía un artefacto o un recipiente llamado incensario. ¿Qué es el incensario? Ya vas a ver. Y además tenía un recipiente lleno de sangre del cordero que ellos habían sacrificado antes de ingresar ahí como ofrenda para el Señor. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Así que el sumo sacerdote, antes de implorar misericordia, antes de implorar perdón, antes de implorar compasión, él tenía que entrar primero con el incensario, que era un recipiente donde quemaban aromas, donde perfumaban el ambiente. Eso era el incensario. Así que primero él tenía que entrar, y el incensario representa la adoración. ¿Me va entendiendo hasta ahora o no? Para ingresar y tener contacto con la presencia de Dios, siempre era necesario adorar al Señor. Pero además de eso, había una fuente llena de sangre donde él tenía que derramar ahí, y la sangre representa muerte, la sangre representa sacrificio, porque toda persona que quiera acercarse al Señor va a tener que también acercarse con una evidencia de que algo se murió, de que algo se terminó. ¿De qué me está hablando? No solo adorarlo, sino que hay cosas por lo que renunciar, hay cosas que quebrantar, hay cosas que sacrificar. El orgullo, el ego, la arrogancia son cosas que deben morir en nosotros para poder tener acceso a la presencia de Dios. Decía el que está a tu lado, si quieres la presencia de Dios, vas a tener que morir al yo, vas a tener que morir al ego, al orgullo. Sabemos que la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos, Dios resiste a todos ellos, pero Él atiende a los humildes. Él da gracia a los humildes de corazón. ¿Me va entendiendo hasta ahora o no? Sabemos, y muchas veces le enseño, que todo lo que encontramos nosotros en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es la sombra de lo que había de venir. O sea que en todo lo que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, vamos a encontrar una figura de lo que iba a acontecer más tarde. ¿Por qué? Porque esa sangre, hermano querido, que el sacerdote derramaba en la presencia de Dios, representaba la sangre de Jesús. Era sangre de un cordero sacrificado. ¿Para qué? Para que Dios aprobara el sacrificio y se otorgara el perdón. Pero después de miles y
miles de años vino el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Cristo Jesús, el Señor y el Salvador. Y cuando Él murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre en la cruz, el velo se rasgó. Por eso, hermano querido, ya no hace falta esperar un año para entrar a la presencia de Dios. Hay un camino que la sangre de Jesús abrió a la presencia de Dios. Solamente ven con un corazón sencillo, contrito y humillado, que te vas a encontrar con Él. Salmo 51:16 dice: porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Nunca despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué sacrificio puedes hacer para el Señor? Tu corazón. Quebranta tu corazón. Quiebra tu corazón delante del Señor. Humíllate y vas a ver que su presencia te va a abrazar. Él no puede resistirse a un corazón quebrantado. Denle otro aplauso al Señor, por favor. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y otra de las cosas que el Señor le dio, lo sabe en memoria, le dio los 10 mandamientos, las tablas. Moisés tuvo que fabricarse de 2 tablas. Y en la presencia del Señor, dentro de todo lo que Dios le habla, en esos 40 días y 40 noches, Dios le entrega la ley. Dios le entrega el mandamiento. Dios le entrega los principios y estatutos que su pueblo debería cumplir para tener el respaldo, la bendición y el cuidado absoluto del Señor. Así que qué experiencia la de Moisés, extraordinaria. 40 días y 40 noches disfrutando la gloria de Dios, la presencia de Dios, la hermosura de Dios, contemplando eso. Pero cuando Él desciende, la Biblia dice que cuando Él desciende del monte Sinaí, después de esos 40 días y 40 noches, que encuentra al pueblo del Señor completamente descarrilado, completamente desviado. Solamente fueron 40 días y 40 noches que bastaron para que un pueblo se desviara de la verdadera fe. Ellos se crearon, se fabricaron un Dios, un becerro de oro. Y dice la palabra del Señor, ¿me va siguiendo hasta ahora o no? Que cuando Moisés va bajando y cada vez se va acercando al pueblo y de repente ve que el pueblo estaba danzando, estaba gritando y estaba adorando ese becerro de oro, el tipo se enojó. El tipo se airó y agarra las tablas de los 10 mandamientos, lo arroja al piso y las rompe. ¡Ey! Hermano, yo decía, qué tremendo esto. Él estuvo 40 días y 40 noches en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Pero la actitud de una multitud de personas lo desconectó de la presencia, lo desconectó de la comunión con Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Hermano, no permita jamás que lo que diga o haga la gente te desconecte de Dios. No permita jamás que lo que diga o haga la gente te desconecte de tu relación con Dios. Alguien tiene que entender que Dios siempre va a estar presente. Por más que el hombre te falle, por más que el hombre te señale, por más que el hombre te dé espalda, por más que el hombre te critique, hay alguien que siempre no. Ay. No dejes que lo que dice la gente te saque de tu postura correcta en la presencia y propósito de Dios. Solo un instante, solo unos minutos bastó para que todo lo que Moisés había conseguido durante 40 días y 40 noches en un momento de ira se desvaneciera.
En un momento de desequilibrio, el tipo perdió lo que le costó 40 días y 40 noches. Hola. No permitas que tu inestabilidad, que tu falta de carácter o dominio propio haga que pierdas lo que Dios un día te dio. Haga que pierdas lo que Dios un día te entregó. Tal vez muchos de ustedes dicen: Dios me dio esto, Dios me entregó lo otro. Pero no fue culpa de Él, sino que de alguna manera yo lo perdí. Lo que Dios me entregó, lo perdí. Eso hizo Moisés. Dios le había entregado algo valioso, algo precioso. Le había entregado una revelación, le había entregado misterios, estatutos. Le había entregado algo maravilloso, y por un momento donde él flaqueó en su carácter, lo rompió. ¿Cuántos muchas veces vivimos esa experiencia? Que Dios nos ha regalado un don, un talento, un regalo, algo de Dios. Pero si vos no lo cuidás, lo podés quebrantar. Se te puede romper, se te puede caer. Y ahí es donde el diablo viene y te susurra: la perdiste, no hay más para ti. Ahí es donde el diablo aprovecha y te habla en el oído: ya está, la pifiaste, erraste. Todo lo que trabajaste durante tiempo, en un momento lo perdiste. Hello, ¿me está escuchando o no? Ahí es donde el enemigo aprovecha para traer culpabilidad y hacerte creer que ya nada vale la pena y no tiene sentido continuar. Ahí es donde el diablo te dice: ya está, renunciado, ya está, deja, apartate, no hay más. Quiero decirte algo: el Dios que yo conozco, el Dios que yo predico, el Dios que yo sirvo, el Dios que disfruto cada día, no es ese Dios, hermano querido. El Dios que yo te presento es un Dios que te da una nueva oportunidad. Por eso le vengo a hablar a alguien que perdió lo que un día Dios le entregó. El Señor te dice: te voy a dar otra oportunidad. Voy a restaurar lo que perdiste. Voy a restaurar lo que tiraste. Voy a volver a hacer. Ay, 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 ay. Lo que un día te entregué, te lo voy a retribuir. Diga conmigo: Dios es restaurador. Sí, Dios es restaurador. La religiosidad y el diablo nos quiere poner la idea o la imagen de un Dios que nunca da una oportunidad, de un Dios que te crucifica cuando te equivocas. Sin embargo, yo no sé qué estaría pensando Moisés ahí, cuando él mismo, por su enojo o por su falta de control de carácter, rompe lo que Dios le entregó. Tal vez él decía: ya está, la fregué, se acabó el plan de Dios para con mi vida. Pero la Escritura dice que la presencia de Dios se manifiesta y Dios le vuelve a hablar. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a Moisés? Hey Moisés, Moisés, alistate 2 tablas más. 2 tablas de esas de las que vos rompiste por enojado, por loco, por impulsivo. Alistate, prepárate 2 tablas más y subí de vuelta a mi presencia. Yo, el que escribí la ley, yo el que escribí los mandamientos, yo el que te entregué con mi propio dedo esa revelación, soy el mismo Dios que con el mismo dedo voy a volver a hacerlo contigo. Yo no sé si vos estás entendiendo, pero esta palabra me la entregó el Señor para vos, que perdiste cosas en Dios. El Señor te vino a decir en esta noche: lo voy a volver a hacer. El mismo Dios que escribió con su dedo, el mismo dedo que un día escribió una historia contigo, la va a volver a escribir. El mismo Dios que te dio un sueño, el mismo Dios que te dio una visión, el mismo Dios que te dio un plan, va a volver a darte el sueño, va a volver a darte el diseño, va a volver a dar. Oh, dale más fuerte ese aplauso al Señor. Y a su nombre. Nuestro Dios restaura todo.
Él es el que puede volver a darte una oportunidad. Es el Dios que puede volver a restaurar, que puede darte una nueva oportunidad. ¿Sabe? La mayoría de la gente dice creer en la restauración, pero la realidad es que solo el 10%, o quizás estoy exagerando, de los que hablan de un Dios que restaura, creen verdaderamente que Dios puede restaurar a alguien. Hasta incluso muchos pastores no creen en la restauración de una persona, porque en la primera caída lo condenan, lo crucifican y le dicen: no, ya la fregaste, ya pecaste, ya le fallaste a Dios. Listo, tómatela de acá, ya no sos parte conmigo. Pero yo soy alguien que he sido restaurado por Dios. Yo soy alguien, hermanos, que creo en ese Dios que un día restauró a David, después de que David adulteró y mandó a matar al esposo de esa mujer con la cual él adulteró. Yo soy, hermano, alguien de esos que cree en el Dios que dice la Biblia, que después de que Sansón pecó, de que se dejó seducir por Dalila, Dios le volvió a hablar y le prestó atención. Aunque terminó mal, Dios lo volvió a atender y le volvió la fuerza. Yo creo en ese Dios que un día perdonó a Pedro después de haberlo negado 3 veces. Yo creo en ese Dios que un día me perdonó después de haberle fallado, después de haberle quizás hasta mentido al Señor y no cumplido con Él. Yo quiero decirte que ese Dios es el que yo conozco, el Dios que restaura, hermano, el Dios que puede hacer nuevas todas las cosas, el Dios que puede abrir nuevamente los caminos, el Dios que puede hacer de ti algo nuevo otra vez, otra vez, otra vez. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Es un Dios que restaura. Él lo puede hacer, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del profeta Elías? Mi hijo Elías ya la sabe de memoria porque siempre lo nombro. Elías, el que hizo descender fuego del cielo. Elías, el que profetizó que los cielos se cerraban y por 3 años y más de 3-4 meses los cielos se cerraron y no llovió. Elías, el que decapitó a más de 400 falsos profetas. Es Elías. Es Elías que después de hacer tanta proeza y tanta hazaña, por la amenaza de Jezabel sale huyendo. Y en 2 días él decía morirse. Él le dice a Dios: ya está, ya terminó todo. Estoy solo, Dios. Quítame la vida y se termina. Y Dios le mandó un ángel. Dios le mandó un ángel. Hola, ¿qué hizo Dios? Dios le mandó un ángel. Lo que a mí me llama la atención, hermano, es que el ángel, cuando ve a este tipo caído, a este tipo que estaba errando, en ningún momento lo despierta y le dice: ¿qué haces, flacuchento? ¿Por qué tanta flaqueza, Elías? Acabas de vivir hace 2 días el avivamiento más grande en toda tu historia y ahora estás así sonso. No. El ángel se limita, no le echa en cara nada, le dice: vamos, Elías, levántate. Vamos, Elías, levántate. Levántate, come y bebé, porque todavía hay más de Dios para vos. Yo decía: ¿cómo me hubiese gustado encontrar ese ángel cuando era más joven? ¿Cómo me hubiese gustado encontrar ese tipo de persona cuando cometía tantos errores y cuántas veces le fallaba al Señor, que en vez de tenderme una mano me daba otro planchazo para tirarme más en el piso? Yo decía: Señor, ¿cómo hace falta gente en la iglesia como ese ángel? Hermano querido, el mundo necesita una iglesia de misericordia, una iglesia compasiva, no una iglesia señaladora, no una iglesia condenadora, una iglesia misericordiosa, en la que Dios necesita para este tiempo. Yo no sé si usted está
que le fallé al Señor, porque tuve un amigo llamado Espíritu Santo que me levantó, que me sanó, que me restauró y me dio una nueva oportunidad. Yo sé lo que es fallarle a Dios, sé lo que es caer, sé lo que es apartarse. Cuando mi papá murió, yo me sentí decepcionado. Yo ya llevaba 9 años sirviendo al Señor y viajando de aquí para allá, dedicando mi vida entera al Señor. Y no es que yo me sentí decepcionado porque mi papá murió. Me sentí decepcionado porque yo mismo me desenfoqué. Y empecé a mirar diferente las cosas. Y me equivoqué. Y me fui apartando cada vez más. Y yo nunca me voy a olvidar que a veces asistía a la iglesia y la gente me miraba como diciendo: ahí está el que se apartó, ahí está el que pisoteó la sangre del Cordero. Porque en vez de abrazarte, hermano, mucha gente te espanta. En vez de levantarte, mucha gente te pega una pisoteada más grande y te hunde más. Esa no es la iglesia de Dios. Ese no es el amor de Dios, ese no es el corazón de Cristo. Tuve 2 años así. Me sentía morir cada día que pasaba. Comencé a drogarme de vuelta. Consumía lo que venga: cocaína, marihuana, pegamento, pastillas, de todo. Y vos me decís que está loco, pero aún en ese estado Dios me hablaba. Yo apartado de Dios, sabiendo que estaba mal, seguía. Y decía: ¿para qué voy a volver, Señor? ¿Para qué voy a volver, Señor? Si al fin y al cabo parece que son todos iguales. Y Dios en su amor y en su misericordia aún en ese estado me hablaba. Y la palabra del Señor me venía al corazón y me hablaba también. Y qué lindo, hermano querido, cuando el Espíritu Santo te ministra y vos empezás a entender el amor y el corazón de Dios. Porque mucha iglesia y mucha gente están como esas personas que agarraron a esa mujer sorprendida en el adulterio y la trajeron a los pies del Señor. Y la empezaron a señalar y a decirle: Señor, esta mujer estaba adulterando. Señor, esta mujer estaba haciendo lo malo delante de ti. Y la ley dice que si una mujer es sorprendida en el acto de adulterio, debemos apedrearla, debemos matarla a piedrazos. Jesús se levanta, nos mira a la cara y le dice: hey, está bien, pero vamos a ser sinceros, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos sinceros? Y el que esté libre de pecado sea el primero en arrojarle la primera piedra a esta mujer. Es que nadie podía jactarse. Y así es aquí, hermano. Nadie de nosotros puede jactarse. Si yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo tengo la coronita. No, hermano. Si no es por la misericordia de Dios, no estaríamos de pie. Y si algo hemos logrado, yo siempre lo voy a reconocer, es por gracia, por amor y por misericordia del Señor. Y queda la mujer sola con el Señor. Y la mujer temblando. Porque imagínese el asedio del espíritu de religiosidad y todos los demonios seguramente acusándola y señalándola. Esta mujer seguramente pensó: voy a morir a piedrazos, me van a matar. Pero queda cara a cara con el Señor. Ni siquiera quizás se atrevía a levantar su mirada. Y el Señor le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, dijo ella. Jesús la mira a los ojos y dice: y yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, esa palabra me restauró. Esa palabra me restauró cuando estaba caído. Esa palabra me restauró cuando miles de manos y dedos me señalaban condenándome.
Esa palabra me levantó y entendí que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Diga al débil, fuerte soy. Si 7 veces se cae el justo, 7 se va a levantar. La mano de Dios no se ha cortado.